Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes que nos están viendo y escuchando a través de este medio. Nos alegramos mucho de poder compartir la palabra del Señor, sobre todo en este adiestramiento. Sin duda alguna, el Señor se ha estado glorificando en nuestras vidas y llevándonos a tener un conocimiento experimental, llevándonos a vivir lo que su palabra nos ha estado revelando. En esta oportunidad nos hemos reunido porque queremos terminar o estudiar el último capítulo de este libro que se llama Adoración. La semana pasada nuestra hermana Carolina nos estuvo compartiendo el capítulo número 5, el cual tiene como nombre la función de la alabanza. Y qué interesante es nosotros entender la función de la alabanza. El capítulo de hoy nos va a revelar algo también muy importante. Y este capítulo es el propósito del sacerdocio. Así que pongámonos prestos desde ya y recibamos lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Leamos entonces. Estamos en la página número 20 de nuestro libro de adoración de la serie Edificando el Cuerpo de Cristo. Nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al verso 6, y vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Nos dice la Escritura: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Leamos entonces. No nos estamos refiriendo al sacerdocio del Antiguo Testamento, que tenía que ver con sacrificios de animales, sino el sacerdocio del Nuevo Testamento, que fue establecido con la muerte y resurrección de Jesucristo bajo el nuevo pacto. En los versículos que acabamos de estar leyendo, habla del Señor Jesucristo, pero también habla de nosotros. Y me gustaría volverlo a leer para que entendamos, después de lo que hemos leído, qué es lo que hoy el Señor quiere mostrarnos. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Primero marca a Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6, y nos hizo, esta palabra es importante, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y hasta ahí me voy a quedar leyendo. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Cuando dice para, está hablando al servicio de, o con el propósito de. Nos dice que nos hizo reyes, pero también nos hizo sacerdotes. En gran parte se ha predicado mucho respecto a que somos reyes, pero en cuanto a que somos sacerdotes, es importante el mensaje, porque de aquí depende el cuidado del diseño que el Señor nos ha dado a nosotros. El Señor no solamente nos hizo reyes, también nos hizo sacerdotes. Entonces, como nos dice el título de nuestro capítulo, el propósito del sacerdocio. ¿Con qué propósito Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo nos hizo sacerdotes? Y dice sacerdotes para Dios. Está no solamente ubicándonos en que nos hizo sacerdotes, sino sacerdotes al servicio de ¿quién? Y es específico cuando dice que es al servicio de Dios. Pero continuemos leyendo. Y dice en Primera Crónicas capítulo 16 y verso 29, se mencionan dos cosas importantes de la adoración. Y dice, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Como sacerdotes debemos entender estas dos cosas muy importantes. Y dice, una de ellas, traed ofrenda y venid delante de él. Dos cosas, traed ofrenda y venir delante de él. Así que prestemos mucha atención, sacerdotes, para entender no solamente nuestras funciones, sino el propósito por el cual fuimos hechos sacerdotes. En primer lugar, dice traed ofrenda.
Muy bien. Cuando hablamos de cuando hablamos de ofrenda, inmediatamente pensamos en el momento de pasar por un canastillo o recipiente para recoger una ofrenda. Aquí no está hablando de dinero, aunque sí se puede asumir. De lo que habla en este pasaje es presentar ofrenda como sacerdotes del nuevo pacto. Traer ofrendas, está hablando, dice, es de presentar ofrendas como sacerdotes del nuevo pacto. Y también en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien, nos habla que como sacerdotes debemos presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y cuando nos dice traed ofrenda, nos está hablando de esos sacrificios. Como sacerdote nosotros somos los responsables de ministrar delante de la presencia del Señor. Y cuando hablamos de traer ofrenda delante del Señor, estamos hablando de una de nuestras funciones como sacerdotes. Y como ya lo leímos y está aclarado allí, que no está hablando precisamente de dinero o cuando tomamos una alfolí y bueno, pues hay que pasar persona por persona o las personas pasen a la alfolí a depositar las ofrendas. Más bien nos está mostrando a nosotros como administradores, como sacerdotes, pero también administradores. Y como sacerdotes también nos está mostrando que somos los responsables de la provisión en la casa de Dios nuestro Padre. Esa provisión no solamente tiene que ver con ofrendas económicas, tiene que ver también con la donación de nuestro propio tiempo, de nosotros mismos, de todo cuanto el Señor nos ha entregado y que está al servicio de Dios. Los sacerdotes del Señor entendemos que hemos sido puestos para cuidar y guardar del diseño de Dios. Y nada más una de nuestras funciones es traer ofrendas delante del Señor. Y como nos lo dice en el Nuevo Testamento, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vuelve a ubicarnos otra vez en que somos sacerdotes del Señor. ¿Pero para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús y por Él tenemos entrada al Padre, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. En Efesios capítulo 2 y verso 18, dice, venimos delante del Padre para ofrecerle sacrificio de alabanza. Este sacrificio es el fruto de labios. Por medio de Jesucristo, asumimos nuestro lugar legítimo como miembros del sacerdocio del reino. Por eso es tan importante expresar verbalmente nuestros sentimientos. Dios conoce nuestros corazones, es cierto, pero Él quiere oír de nuestros labios, pero Él quiere oírlo de nuestros labios. Algo importante que nosotros como sacerdotes debemos ofrecer al Señor es ofrendas, es sacrificio de labios. Pero ese sacrificio de labios, ¿a qué se refiere la palabra? ¿O en qué debemos entender nosotros esto? Y es cuando nosotros le damos adoración al Señor. Y pareciera que los encargados de dar adoración al Señor son el equipo de alabanza, pensando en el que toca el teclado, el que toca la guitarra, el que toca la batería, o el que canta dentro de la iglesia, o los que están en el coro. Pero como sacerdotes, nosotros, cada uno de nosotros, seamos o no seamos parte de ese equipo de alabanza que sube a tocar un instrumento, debemos entender que somos los responsables de dar esa ofrenda de adoración al Señor. Y es que el Señor quiere escuchar de nuestros labios lo que hay dentro de nuestro corazón. Él lo sabe, Él lo conoce, porque Él discierne las intenciones y los deseos del corazón. Porque Él conoce el corazón del hombre. Y dice la palabra, de hecho,
que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? El único que conoce el corazón del hombre es Dios. Pero algo que al Señor le gusta o algo que el Señor pide es que nosotros le podamos dar adoración. Y esta adoración de la que en este momento estoy hablando no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con cosas materiales. Esta adoración tiene que ver con un pueblo lleno de sacerdotes que saben expresar y dar adoración al Señor. Cuando nos presentamos delante del Señor, no solamente debemos venir preparados con una ofrenda de una cantidad de dinero, sino que también debemos venir preparados con un fruto de labios que adore y que exalte el nombre del Señor. Quitándonos de la mente la idea equivocada de que los responsables de la alabanza y adoración son los que cantan ahí arriba en el altar. Y entendiendo que tú y yo somos responsables de entregar ese sacrificio que glorifique y que exalte en gran manera el nombre de Jesucristo. No es nada difícil ni nada complicado. Es sencillamente desbordarnos expresando la admiración, el respeto que hay dentro de nosotros. Ese amor inmenso que ha venido creciendo a medida que hemos venido conociendo a Jesucristo y que nos hemos venido enamorando cada vez más de Él. Ese es el momento perfecto de ofrecer alabanza y adoración al Señor. Ese es el momento de entregar esas ofrendas que venimos preparando para ese momento. Eso se puede hacer congregacionalmente o se puede hacer individualmente. Pero sí es necesario que como sacerdotes entendamos que debemos ofrecer al Señor ese sacrificio de alabanza, ese fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué tipo de alabanza y de adoración estamos dando al Señor? ¿Qué ofrenda le estamos dando al Señor cada vez que nos reunimos o cada vez que nos disponemos a adorarle? ¿Es una ofrenda escasa o es una ofrenda generosa y abundante delante de su presencia? ¿Es acaso que queremos llenar su trono de alabanza y de adoración? ¿O sencillamente estamos allí para cumplir con un requerimiento? Cuando tú y yo le ofrecemos alabanza y adoración al Señor, también nosotros podemos recibir. Podemos vivificarnos y llenarnos también de su presencia. Salimos llenos completamente de la presencia del Señor, porque sabemos y entendemos que como sacerdotes somos los responsables de que sea lleno ese trono de alabanza y de gloria para el único Dios verdadero. No veas a los demás como responsables. Asume tu responsabilidad la próxima vez que nos reunamos como congregación a exaltar al Señor. Asume tu responsabilidad. Debo asumir la mía también. Y juntos podamos exaltar al Señor, no como un funeral, sino como un culto al Dios vivo y al Dios verdadero. Pero también hay un punto número 2, y dice, adorarle en la hermosura de la santidad. Es tiempo que nos demos cuenta que no se puede adorar a Dios y al mismo tiempo hacer trampas, mentir, robar, vivir en adulterio o fornicación. Una persona sí puede ir a la iglesia con regularidad, ser fiel con sus diezmos, cantar himnos, ser parte del grupo de alabanza, ser cortés con sus vecinos, pero jamás podrá adorar. Porque la adoración nos lleva a cambiar nuestro estilo de vida para agradar al Señor. Recuerde, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Nos habla de la hermosura de la santidad, adorarle en la hermosura de la santidad. Es aquella adoración que traemos como ofrenda delante del Señor, pero la traemos en la hermosura de la santidad. Y como claramente nos lo está explicando, no podemos nosotros presentarnos a adorar al Señor cuando estamos mintiendo, estamos haciendo trampas, estamos robando, estamos en adulterio o estamos en fornicación. Tal vez lo que te pasa por la mente en este momento es, entonces yo no soy el candidato para adorar al Señor. Por ejemplo, porque me encuentro en fornicación, no me he casado. Entonces, ¿para qué voy al templo a adorar al Señor? No es el pensamiento correcto este. El pensamiento correcto sería entonces, yo quiero adorar al Señor. Yo quiero
llenar su trono de alabanza y de adoración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner en orden mi vida para poder ofrecerle al Señor, como dice la palabra, adorarle en la hermosura de la santidad. Es alinear todo nuestro estilo de vida, es corregir cada aspecto de nuestra vida para poder ofrecerle la mejor adoración al Señor, para ofrecer la adoración que Él está requiriendo de parte de nosotros. No es la adoración que yo le quiera dar, no es la idea que yo tenga de cómo debo adorar al Señor o de lo que le puedo dar al Señor, sino que es lo que el Señor nos está pidiendo en la palabra. Y el Señor nos pide ofrenda de labios, el Señor nos pide fruto de labios, el Señor nos pide sacrificio, el Señor nos está pidiendo adorarle, pero adorarle en la hermosura de la santidad. Como ya lo leímos en este momento, esta adoración nos lleva a corregir nuestro estilo de vida. En una oportunidad escuchamos a una persona decir, pero si yo estoy en fornicación, entonces yo no estoy apta para estar en la casa del Señor. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? En lugar de corregir su estilo de vida, lo que hizo fue mejor irse delante de la presencia de Dios. No estoy haciendo nada entonces, y se fue. En lugar de que lo que hubiera hecho es, voy a poner en orden mi vida, voy a corregir este aspecto por el cual no puedo al 100% darle adoración al Señor. Lo voy a corregir y le voy a servir al Señor como es debido, como Él se lo merece, como Él es digno, porque Él me ha dado todo, porque Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es el único que me ha podido ofrecer vida eterna, Él es mi salvador. Así que voy a cambiar mi estilo de vida para poder adorarle como Él se lo merece. Esa es la actitud correcta que nosotros debemos tomar. No la actitud de estancarnos o de irnos delante de su presencia. Como sacerdotes del Señor, debemos entender que el propósito por el cual se nos hizo con esta naturaleza, el de ser sacerdotes, es que podamos ofrecer continuamente, diariamente, ofrendas al único Dios Todopoderoso. Concluyo diciéndote, no es posible que dejemos que los demás hagan lo que a nosotros nos corresponde. Cada uno de los que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, somos responsables como sacerdotes de hacer de cada culto una explosión, adoración, exaltación, una fiesta al Dios Todopoderoso, al Dios vivo. Así que dejo esto en tu mente y en tu corazón para que comencemos juntos a corregir lo que está deficiente y podamos ofrecerle una adoración sin reservas al Dios Todopoderoso. Te enviamos un saludo desde Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión Dolores Petén, en Guatemala. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo adiestramiento.